Pensa miña nai que estou aí pescando na carballeira. Pensa miña nai que estou aí pescando na carballeira. E estou nos Sanfins do Castro aí bailando unha muiñeira. Estou nos Sanfins do Castro aí bailando unha muiñeira. Pensa miña nai que estou aí pescando na carballeira. Pensa miña nai que estou aí pescando na carballeira. Estou no Sanfins do Castro aí bailando unha muiñeira. Estou no Sanfins do Castro aí bailando unha muiñeira. A miña nai porque puido aí fixo unha casa na illa. A miña nai porque puido aí fixo unha casa na illa. Para ver os de meaño aí como pescan a sardiña. Para ver os de meaño aí como pescan a sardiña. Hola a todos y a todas, bienvenidos al ruedo de 2018. Queremos agradecer a dedicación do profesorado que se implicou nas actividades do entroido do centro. Sen máis preámbulos, vamos dar comezo á actuación dos de primeiro da ESO, chamada A Doniña Cerda. Esta obra foi un proxecto que se fixo na materia de galego. Entón, Rosalía contolles a lenda e a partir de aí o alumnado realizou os diálogos e demais. Todos os elementos da obra foron feitos por eles e a lenda recollida pola zona de Lugo. Un forte aplauso. Ti, que hai moitos anos, cando ainda os avós dos nosos avós non eran nada, había un castelo en terras de Cervantes. O señor do castelo chamábase Froilán. Este tiña dous fillos, Aldara, unha fermosa moza, e Egas, un valente fillo. Estes tres queríanse moito. Aldara tiña un namorado, Aras, fillo do señor doutro castelo da mesma bisbal. Como os seus pais se levaban ben, decíase que a boda non se ia demorar moito. Un día, a hora de xantar, cando foron buscar a Aldara a súa habitación, non había ninguén. Buscaron por todo o castelo e, ao non atopar nada, dous soldados dixéronlles que a tarde anterior pareceulles que Aldara se dirixira cara ao bosque. A tarde anterior creo que Aldara me dixera que ia ao monte, meu señor. Así foi, señor. Seré recompensado. Un millón de reais. Soldados que iban ser vecinos. Señor. Avisaron aos veciños e todos se puxeron a buscar. Mais non a atoparon. Ao cabo dos días
días deuse por desaparecida. Pasaron os anos e ninguén se lembraba de Aldar. Ninguén, salvo elas e seu pai. Un día, que Eva volvía de caza, viu, asombrado, unha fermosa cerva. Bum, disparou unha flecha e, en vista de que non podía levar a peza, el só e a pé, marchou cara ao castelo caviando con volver con algúns criados. Antes de marchar, co seu coitelo de caza, cortoulle unha pata e teu na saca. No castelo lle estaba contando ao seu pai o que acontecera. Papá, mira o que encontrei no monte. Que é? Unha pata de cerdo. Sacou a pata de cerva da saca e viu que se convertera nunha man de pel branca, pel de filla de Fidalgo. Nun dedo levaba un anel que noutros tempos levara a Aldar. Este anel parece un que levaba a dar. A mí tamén me parece que... Imos ao bosque. Vamos. E volveron ao bosque. E no canto de encontrar a cerva, atoparon o corpo de Aldara, sen un brazo e cunha mancha vermella no peito. A doniña só poidera recuperar a súa apariencia normal co amor. Estaba claro que fora víctima do encantamento. Pero, que encantamento? E por que? Ninguén o sabe. Pois eu non quero morrer, non é xusto. A min non me digas nada, eu sou o narrador. Eu só leo o que pon aquí. Eso foi cousa da autora. Pois que veña a autora, que quero falar con ela. Eu son a autora. Que pasa aquí? Pois que eu non quero morrer. A autora, como xa dixen antes, son eu. Saquei todo o texto da miña magnífica cabeza. Se non che gusta ahora, podes seguir. Que outra lara tes aquí que poda facer este magnífico papel? Xa toparei outra. Daniel, acaba con ela. A ver, veciños, non é que me importe moito vosa opinión, pero mato-a ou non a mato? Non! Vale, está ben. Comedia de intruido, deixo pasar, que senón... Festa rachada!
Vamos a recordar tiempos de antaño, que cuando veíamos a tele seguido éramos menos. Vamos a hacer unos bailes llamados As Divinas e As Populares, representadas por los alumnos de terceiro e cuarto da ESO. Un forte aplauso. Porque nosotros somos gente joven, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no es feas, para que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puedes entrar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, somos gasolina, gasolina de verdad. Nosotras bailamos bien low, dance, dance y mucho dance, lo que pide tu corazón, your heart, aquí te vamos a dar. Las divinas brillan, brillan como stars. Fuera feas, para ustedes no hay lugar. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Estelar, chamada As Populares, representadas por terceiro e cuarto da ESO. Un forte aplauso. No,
A ver si adivinades esta película. Un fuerte aplauso. Sí. Escena 7, toma 1. Cámara, acción. Pues no creo que tengamos munición para tanto fantasma. ¡Corte! Escena 10, toma 3. Cámara, acción. As paredes perennes. Que faz, Marco? Foi de chapín. É que me dei un pouco a cabeza. Tranquila, aspirina 100%. Pernícale descongelar. Corte. Escena 20, toma 4. Cámara, acción. Ao colegio non se pode traer o teléfono. Queres ir para casa? Diría Juan que chama a tua nai. Escena 20, toma 5. Cámara, acción. Venga, ao lado oscuro. Non, que non se ve nada. Mala chispa te coma. Eu son teu pai. Corte. Ahora mismo voy a contar un chiste. ¿Te apetece, Lucía? Ah, vale. A ver, esto era un señor que iba por las casas vendiendo un producto que se llamaba Tico Tico. Y bueno, llegó a la casa de una señora y cogió y le dijo a la señora: mira, estoy vendiendo un producto que se llama Tico Tico. Es uno de los mejores productos de limpieza. Que coge y le dice a la señora: no, es que ya tengo mis productos de limpieza y no necesito más. Dice: deme 3 prendas y te juro que lava todo. Vale. Te voy a dar la camisa de mi marido, que siempre la pone hecha un Cristo. Vale. Lo lavo con Tico Tico, lo seco con Tico Tico, lo plancho con Tico Tico. ¡Qué bien huele! ¡Y qué bien ha quedado! Venga, señora, deme otra prenda. Bueno, te voy a dar los pantalones de mi hijo, que siempre está tirado en el suelo, y es que te juro que yo no lo quito las manchas de hierro. Lo lavo con Tico Tico, lo seco con Tico Tico, lo plancho con Tico Tico. ¡Qué bien huele! ¡Y qué bien ha quedado! Bueno, te queda una prenda, señora. Démela que yo se la limpio. Vale. Te voy a dar las bragas de mi madre, que no sé qué hace esta mujer para ponerlas así de pequeñas. Lo lavo con Tico Tico, lo seco con Tico Tico, lo plancho con Tico Tico. Lo lavo con Tico Tico, lo plancho con Tico Tico. Bueno,
Pirámides. Espera, ¿era la otra solución? Pirámides. Ay, eso. Eso es que no me acordaba. Un fuerte aplauso. im performances house.
Voy a usar una chuleta porque yo inglés no soy. Pero bueno. And finally, Isabella and Alicia with their Estela en su mano. Profa. Digo como decía que yo de esto... A ver, que si non nos enterados, que Isabel e Alicia van a facer unha actuación estelar. Quizá fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto y fue destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos, tus sextos sentidos. Sueña conmigo.